Hace ya unos años, cuando me dirigía a comenzar mis estudios en esta institución, conocí a uno de los alumnos más ancianos de la institución, quien pastoreaba una iglesia en Birmingham y había completado sus estudios teológicos en el Seminario del Sur, y que su investigación de posgrado había comenzado justo en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, para luego que prestara servicio en un submarino en el Pacífico antes de que acabara dicha guerra. Así que me dijo que era algo extraño ser un estudiante de seminario en tiempos de guerra. Y me dijo que una de sus memorias era la de caminar en la calle Broadway justo en el centro urbano de Louisville, cuando apenas cursaba sus estudios en el seminario, y encontrarse con una mujer anciana señalándole con una sombrilla y preguntándole por qué no estaba luchando en la guerra. Y cuando él le decía a aquella anciana lo que hacía, ella le respondía: ¿acaso no hay nada más importante que hacer, jovencito? Este alumno anciano, distinguido pastor de una iglesia en Alabama, dirigió su mirada hacia mí diciendo: ¿sabe? Lo que ella me dijo me hizo pensar. Llegué a la conclusión de que a veces en la vida van a haber cosas que parezcan más urgentes, pero no hay nada más importante. Pero me dijo: mi ministerio no ha sido menos importante porque no fuera en medio de un tiempo de guerra, porque el ministro del Evangelio está en estado perpetuo de guerra. El ministerio está en guerra eterna, perpetua, espiritual. Pienso en esta historia precisamente hoy, cuando comenzamos nuestro año con esta asamblea de convocatoria, al ver los hechos que suceden alrededor del mundo desde la pasada asamblea convocatoria del año pasado escolar, y pareciera que el mundo se está desplomando en caos. Y no solo es la amenaza de un conflicto armado, sino también la amenaza de contagio. Y no solo eso, sino también una epidemia de terrorismo. Y tampoco es solo eso, sino también es el hecho de que estamos más allá de una década después del 11 de septiembre. Y el mundo no parece estar más seguro ni por el estilo, sino más peligroso. Y aún incluso cuando los Estados Unidos de América no está en un estado de guerra declarada, creo que estamos en el contexto perpetuo de encontrarnos a alguien con una sombrilla en las manos para señalarnos y decirnos: ¿acaso no habrá algo más importante que hacer? ¿No habrá algo más importante que hacer, muchachos? Y hoy estoy delante de ustedes para decirles que no, que yo creo que no. Pero sí que tenemos que reconocer que esa frase suena muy audaz para decir que la veracidad de esa evaluación no se podría evaluar inmediatamente con cualquier mujer u hombre en la calle. Se requiere los ojos de la fe, se requiere un entendimiento cristiano, se requiere una urgencia llamada la Gran Comisión. Se requiere tener la pasión por la obra y la iglesia del Señor Jesucristo, y se requiere un entendimiento escatológico para poder entender por qué no hay nada más importante de lo que se lleva a cabo en la administración fiel de esa oportunidad. No estamos fuera del mundo, estamos muy en él. El mundo está con nosotros, y eso no es algo malo, porque nos hemos de dirigir hacia el mundo, ya que nuestra consternación es el mundo, nuestro corazón es el mundo. Así que no deseamos ser sacados de él. Pero sí tenemos una oportunidad específica cuando estamos en pos de la calamidad y la tragedia alrededor del mundo. Tenemos una oportunidad extraña, una oportunidad que muchos envidiarían. Y es la oportunidad de disfrutar un aprendizaje consagrado. Lo es todo para un estudiante aquí, para la facultad, maestro, visitante, líder. Mientras tanto que estemos aquí, eso será un privilegio que merece una administración fiel, que no tiene precio. Por eso es que nos reunimos todos juntos en un día como este. Esto no es solamente un servicio de capilla normal, esto es la asamblea de convocatoria, porque no se puede comenzar algo tan importante como esto sin al menos mirarse con sus compañeros a los ojos, con la mayoría de ellos reunidos en una sala, y decirse: recordemos muy bien por qué estamos aquí, recordemos el privilegio único que es esto, recordemos que cualquier persona en el mundo literalmente daría todo por al menos estar una semana o un mes disfrutando lo que ahora viene y conocemos por gracia de Dios como el inminente año académico. Hay un texto que estaba en mi corazón y mi mente hace ya unos meses, el cual había contemplado compartirles en esta ocasión.
Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y le pido que me siga hasta ese texto, capítulo 8 del libro de Hechos. Leeré por todos un pasaje desconocido por todos, comenzando con el versículo 26 hasta el 40. Lucas lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios declara, comenzando desde el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido desde Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo y le oyó leer las palabras de Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera a su carruaje, y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llamado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿qué dice esto el profeta? ¿De quién lo dice? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir de ellos del agua, el Espíritu Señor lo arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. Continuó Felipe su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí tenemos esto. Hechos 8 habla acerca de Felipe el evangelista después de que Lucas nos introduce a Saulo como el perseguidor de la iglesia. Primero, él está en Samaria, lo cual hace notar que este es un acto de obediencia y cumplimiento del mandato de la Gran Comisión. Vemos que Felipe va a Samaria como evangelista en Hechos capítulo 8 y se nos dice que los que estaban en Samaria recibieron la palabra de Dios. Se nos cuenta que mientras Felipe les predicaba el evangelio, algo increíble sucedió. Ellos creyeron y recibieron el evangelio. En las palabras de Lucas, ellos recibieron la palabra de Dios. Luego, a la conclusión del capítulo, lo cual notamos que Pedro y Juan llegan a Samaria, trajeron el don del Espíritu Santo y la validación del ministerio de Felipe. Luego, Hechos 8 habla de Felipe nuevamente. Esta vez no está en Samaria. Esta vez está en el camino que descendía a Gaza. Y un ángel del Señor se le aparece y le dice que vaya hacia el sur, hacia el camino que desciende desde Jerusalén hasta Gaza. Como todos saben, esto es un lugar desértico. Pero ¿qué haces cuando un ángel te dice que tienes que ir? Pues tienes que ir. Así que Felipe fue. Y entendemos que mientras iba yendo, él se encontró con un hombre en un carruaje. Un hombre de Etiopía. Un eunuco. Un miembro de la corona de Candace, reina de los etiopios. ¿Y qué sabemos de él? Él había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Y ahora regresaba en su carruaje leyendo el profeta Isaías. Muchas cosas importantes vienen a mi mente de este hombre, pero una de ellas es que este hombre es identificado como un eunuco etíope. Cuando la Biblia habla sobre los etiopios, no se refiere exactamente a los etiopíos de hoy, pero en ese tiempo se refería a los habitantes de las tierras de Cus, hoy día Sudán. Un africano. Él es de la corte de la reina de Candace.
que no es el suyo, sino de su dinastía. Este hombre es muy importante porque está a cargo del puesto de tesorero, pero él es un eunuco, una palabra muy peculiar. Es una palabra importante porque nos hace detenernos y pensar ciertas cosas vitales. Primero que todo, era común en el Medio Oriente y el Oriente Lejano también que aquellos que sirviesen a la realeza femenina fueran castrados. Luego así, de esa forma, podrían servir sin ninguna amenaza a la realeza, sea la dinastía o sea una corte real. Este hombre es identificado rápidamente de esta manera, aquí en este texto, pero no le pone atención a su discapacidad. Este hombre quizás había ido a Jerusalén a adorar tal como se nos dice, pero no se le hubiera permitido ni adorar ni tampoco ser prosélito del judaísmo, y hasta ni siquiera quizás se le hubiera podido dejar entrar en el atrio de los gentiles, ya que su desfiguramiento corporal le hubiera descalificado. Pero él aún así ama al Dios único y verdadero, y en un acto de obediencia deja su casa en Etiopía y se va para Jerusalén y adorar a quien él considera el Dios verdadero. Pero después de tratar de hacerlo y seguramente haber sido negado solamente por aproximarse al centro sagrado de Israel, él se devuelve a su nación leyendo nada más y nada menos que el profeta Isaías. Y él lo estaba leyendo a voz alta, tal y como era la costumbre en ese entonces. Tanto así que cuando el ángel le encomendó a Felipe a ir hacia el camino, Felipe lo pudo escuchar y distinguir lo que estaba leyendo desde lejos. Y podía distinguir que estaba leyendo Isaías capítulo 53 del sufrimiento del siervo. Ahora bien, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes. Cuando usted y yo escuchamos Isaías 53, inmediatamente pensamos acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre que temía a Dios se devolvía a su casa desde Jerusalén, y está claro que mientras leía el pasaje de Isaías no sabía si se trataba de sí mismo o de otra persona. Cualquier persona diría, ¿cómo es posible que una persona leyendo esto piense que el profeta Isaías está hablando de sí mismo? Todo lo que tiene que hacer usted es ir al siguiente libro o el hombre eunuco. El profeta Jeremías, por ejemplo, habla de sí mismo en su capítulo de Isaías, en su libro de Isaías. Pero Felipe no se encuentra allí con el eunuco por coincidencia. Él está allí por un propósito providencial, y ese propósito es el de enseñar. La pregunta que Felipe le formuló a este hombre es la pregunta que me gustaría escuchar con firmeza y volumen alto. ¿Sabe usted lo que está leyendo? Él escuchó al hombre leer en voz alta, y le voy a ser honesto, si yo escuchase a este hombre leer en voz alta, yo quizás hubiese adivinado que él tenía algún conocimiento previo de lo que estaba leyendo. De hecho, hay una alergia, una resistencia humana de continuar leyendo cosas que no se entienden. Algunos de ustedes lo han experimentado en las últimas 24 horas. Es muy interesante que aun cuando este hombre leía ese texto en voz alta, Felipe se percataba de la necesidad de este hombre por entender y por ende del propósito de estar en el lugar donde estaba. Y el Espíritu Santo manda a Felipe, a este hombre, y él intuye su necesidad preguntándole si entendía.
El Espíritu siempre tiene un propósito en la mente. Y el hombre retóricamente le responde perfectamente a Felipe, de una manera muy elocuente. ¿Cómo podría entender? Al menos que alguien me lo explique o me guíe. Ahora bien, si quiere encontrar el texto clásico que enseñe la responsabilidad de enseñar, no se puede imaginar un texto más estratégico para la labor que este. Porque aquí está Felipe preguntando al hombre si lo entiende. Aquel hombre que venía de Jerusalén hacia su nación y le responde, ¿cómo podría al menos que alguien me explique este versículo? Alguien que me guíe. ¿Y qué hace Felipe ante esa situación? El texto lo explica claramente. El hombre invita a Felipe a sentarse con él en el carruaje. Y luego, como leemos, tal y como lo vemos en el versículo 35, Felipe abrió su boca y comenzando con esa escritura, él le habló de las buenas nuevas acerca de Jesús. Eso lo recuerda muy bien sobre Lucas, capítulo 24, cuando estaba hablando con los dos apóstoles y les aclaraba que todas las escrituras apuntaban a él. Y él les explicaba a ellos que esas escrituras se vivificaban en él. Felipe el apóstol, cuando hablaba con Natanael acerca de seguir a Jesús, él le dice a él que Cristo es el Cristo que había sido anunciado en las escrituras. Usted nota una referencia constante hacia la autoridad bíblica. El hecho de que conocemos a Jesús no solamente por lo que Él dice de ser, sino también porque nos dice que ellas son las Escrituras las que testifican de Él. Ahora bien, Felipe el evangelista hace lo que cualquier evangelista debe hacer, lo que cualquier cristiano debe hacer, ciertamente cualquier pastor o maestro debe hacer, y aquí Felipe entonces se convierte en Felipe el maestro. Él le explica al hombre lo que estaba leyendo. Y comenzando con una escritura, esa escritura es donde usted comienza a hablar con una persona para luego mostrarle la comprensión total del Evangelio, la totalidad del Evangelio. ¿Y qué sucede cuando el hombre cree? El eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué me detiene de que sea bautizado? Y este es un pasaje que deja perplejo a los bautistas hasta hoy. Porque creemos que el bautismo es una ordenanza de la iglesia, la cual no se debe hacer en una calle o en condiciones normales, pero sí en medio de la asamblea de la iglesia. Eso debe ser lo correcto. Así que les ofrezco entonces este principio exegético saturado de emergencia bautista. Solo si un ángel en el desierto le instruye a usted de igual manera que a Felipe, haga lo que él hizo. Mire, este texto está muy metido en mi corazón, porque la enseñanza está incrustada en el corazón de la iglesia. La importancia y la centralidad de la enseñanza no es única y nueva al cristianismo, ya que también jugaba un papel importante en la vida cotidiana de Israel. El judaísmo ha puesto honor a la posición de maestro y a la labor de enseñanza. En el Antiguo Testamento los padres se les mandaba a enseñar, los profetas y los jueces son dados a Israel como maestros, los sacerdotes se les conocía como maestros a través de sus ordenanzas. Esdras, por ejemplo, se le observa haciendo un llamado a abrir y explicar el libro para explicar lo que significaba. Entendemos del Antiguo Testamento una urgencia para enseñar, una centralidad en medio de la vida del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento leemos advertencias de hambrunas por falta de la palabra de Dios y se conocen las consecuencias de la amnesia de la palabra de Dios en el pueblo de Dios y el costo de no conocer se encuentra muy claro en la Escritura. Y vez tras vez como el profeta Isaías se le responsabiliza a quienes fallan en enseñar. En el tiempo de Jesús, uno de los títulos de más honra era el de rabí o maestro. Y qué honra era ser reconocido en Israel como maestro. En el Nuevo Testamento, este papel de maestro sigue manteniendo su importancia cuando se anima a seguir a Cristo y entendemos que para hacerlo debemos ser instruidos en la escuela de la fe.
porque aquellos que le siguen son conocidos como discípulos después de todo. Y aquellos discípulos son los que, según el Evangelio de Juan, son quienes no solo escuchan su enseñanza, sino también la entienden, pero no solamente la entienden, también la obedecen. Entendemos que Jesús fue el quien enseñó a sus discípulos y luego enseñó a todo quien le escuchaba. Y tal como dice la palabra, Él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Ser enseñados de Cristo es ser enseñado por Dios. Y Él habló de su propia misión en términos de la enseñanza. Su último mandamiento fue el de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he mandado hacer. Los apóstoles mismos fueron maestros quienes protegieron la prioridad de enseñar. La iglesia está organizada alrededor de la enseñanza y el oficio de la enseñanza. El predicador y el maestro, aquellos llamados a enseñar, han de hacerlo con palabras elocuentes, protegiendo la verdad, la cual se les ha confiado, ya que el llamado de tener fieles maestros es bíblico y el propósito de esta universidad misma. Hasta ahora, a algunos creyentes se les advierte de que deben ser maestros. Pero también se nos dice que los maestros serán juzgados con un juicio más severo. La iglesia debe honrar la enseñanza, ya que el Nuevo Testamento nos advierte de que la enseñanza pasará. La iglesia vive y depende de la enseñanza, pero eso requiere maestros. Hay tanto en este texto y tanto en mi corazón. Espero que esta institución sea conocida por ser un estandarte para ofrecer enseñanza y formar maestros en servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este llamamiento es digno para hacer lo que hacemos, y aunque esta institución tenga un campus, clases, eventos y muchísimas cosas más en las que nos orgullecemos, nuestro mayor orgullo y nuestra mayor misión es de reunirnos alrededor de quienes enseñan y enseñan con fidelidad. Así que invertimos en maestros, y no cualquier maestro, sino en esta facultad, quienes están hoy mismo sentados en esta capilla. Así que quiero decir ciertas cosas que tienen que decirse no en términos de orgullo institucional, sino en el sentido de pertenencia y responsabilidad al juntarnos hoy. Y aprovecho la ocasión de dirigirme específicamente a los estudiantes, aun cuando estoy consciente de que los maestros están aquí presentes. Porque les quiero hablar a ustedes, estudiantes, acerca de sus maestros. Quiero hablar a esta comunidad acerca de esta facultad. La primera cosa que me gustaría decir a esos estudiantes acerca de esta facultad es que ya ustedes se han podido dar cuenta que, número uno, ellos saben cosas que ustedes no conocen. Solo quería recordarles este dato para que lo recuerden mientras estén aquí y sepan que su estadía aquí valió la pena. Si ellos no supieran cosas que ustedes no saben, no habría razón alguna para pasar tiempo con ellos. Pero les aseguro, ellos saben cosas que ustedes no saben. De hecho, cada uno de ellos sabe cosas que los otros no saben. Ellos saben cosas a causa de la preparación que tuvieron para esta posición de enseñanza. Y las saben no solo por el hecho de saberlas, las saben porque quieren que ustedes las sepan. No hay salón de clase desperdiciado en el Seminario del Sur. Téngalo muy claro. En la década de los 60 y los 70 hubo un movimiento que sugería que los maestros no eran necesarios en el salón de clase y que solo se necesitaba una serie de guías para que facilitara el material. Pero nosotros no tenemos una facultad de facilitadores. Tenemos una facultad de maestros. En esas décadas, los retazos educacionales decían que no se necesitaba un sabio en el tablero, sino una guía en la silla. Bueno, si realmente necesitáramos una guía en la silla, la iglesia sería no más un ministerio juvenil sin líder perpetuo. Usted notará que el Nuevo Testamento cree que debe haber un sabio en el tablero. No un sabio quien enseñe a su parecer, sino un sabio quien sea asignado y llamado por Dios a la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo, sabiendo que será tomado en cuenta para un juicio más estricto. Pero aún así se le ordena que abra su boca para enseñar, porque saben cosas que ustedes no saben. El segundo punto que quiero transmitir es el hecho de que esta facultad sabe cosas que ustedes necesitan saber. No les contratamos solamente porque eran inteligentes. No les contratamos solamente porque son brillantes.
Aunque son brillantes, ellos quieren estar aquí porque saben cosas que ustedes necesitan saber. La facultad enseña el currículo y el currículo no es un accidente. El currículo está estructurado de tal manera en nuestra mejor sabiduría, seguramente no perfecta, para que así ustedes no se vayan de aquí sin antes saber algunas cosas. Eso es el currículo. El currículo no dice que cuando usted lo termine se pueda ir, pero sí dice que cuando usted sepa lo suficiente, usted se puede ir. Porque al saber ya lo suficiente, ya no será tan peligroso como era antes cuando no sabía estas cosas. Ahora que sí las sabe, sabemos y esperamos que ustedes enseñen lo que saben, pero deben seguir aprendiendo para que así puedan enseñar más. Pero el currículo no es un accidente. La facultad es la parte más importante del currículo porque ellos lo encarnan, ya que lo enseñan. Tercero, ellos son compañeros en el aprendizaje quienes se han preparado con mucho esfuerzo para venir aquí y enseñarles. Una de las razones por la cual leemos su educación y pedigrí es precisamente para que ustedes sepan que ellos no se les contrató para que vinieran al seminario mientras pasaban por aquí. Nosotros escogimos esta facultad de entre multitud de maestros para que tuviéramos los mejores entre los mejores sirviendo a esa institución. Aquellos que estuvieran legados a los nombres de Boyce y Broadus, nuestros fundadores. Aquellos que formaran parte del legado de excelencia académica y aprendizaje consagrado. Trabajamos muy duro para aquí y para aprender, para prepararles a ustedes. Eso no solamente ha sido una inversión de ministerio de la facultad, aunque ustedes no lo crean. Eso también ha sido una inversión hacia ustedes. Así que ahora su responsabilidad para administrar esa inversión les llega. Cuarto, ustedes deben saber que esta facultad está ridículamente feliz en enseñarles todo lo que sabe. Todos hasta el último. Cada uno de ellos considera al otro un torpe por no haber enfatizado sus estudios en su respectivo campo. Usualmente se emociona bastante cuando hablan y cuando están con los otros miembros de la facultad se frustran porque no pueden compartir el entusiasmo en cosas particulares de sus campos. Los escalofríos que pasan por la columna académica son los únicos al mundo académico. Pero son preciosos y nosotros queremos contratar maestros que estén tan entusiasmados por tales cosas que no puedan esperar más para escribir ese libro que tienen en mente, para decirle a ustedes lo que hayan descubierto. Usted quiere profesores que estén ridículamente entusiasmados por enseñar lo que saben. Y esa facultad lo está. Quinto, ustedes tienen que saber que ellos no son contratistas independientes. Nosotros no nos reunimos para decirles que es conveniente que enseñen y que enseñen cualquier cosa que tengan en la mente. No, no, no. Ellos son miembros de una facultad que es seleccionada y elegida. Elegida por una junta de consejeros sujetos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son contratistas independientes, son facultad elegida. Y esto es algo que se diferencia a otras instituciones allí afuera. Y por si usted no lo sabía, aquellas personas que ven en el calendario académico son las personas que les están enseñando. Nosotros no tenemos una clase de facultad que se la pasa en sus oficinas mientras otra facultad que no está en el catálogo les enseña. No, ellos mismos enseñan y es parte del secreto y el manejo fiel del Seminario del Sur. Sexto, y esto quizá les sorprenda a algunos de ustedes, ellos no trabajan para ustedes. Ellos les enseñan a ustedes para serle fiel a su llamamiento de Cristo y servicio a la iglesia. Y aun cuando se les es pagado por los fondos de la Universidad de Boyce y el Seminario del Sur, e incluso cuando su empleador en esa institución es esta, con sus todos derechos y cuando ellos han de rendir cuentas a este empleador, yo de hecho no quiero traer a esta facultad que su horizonte sea enseñar aquí. Los queremos comprometidos con la iglesia del Señor Jesucristo. Queremos que trabajen para Cristo. Queremos que sirvan su reino. Queremos que este sea el lugar estratégico donde el empleo suceda. Pero en una sociedad consumista como esta, es muy fácil creer que el cliente es el rey. Bueno, aquí los estudiantes son muy importantes, en una forma especial, pero la importancia es filtrada a través de lo que ustedes significan para la iglesia de Jesucristo y lo que significan para las naciones que aún no han escuchado el Evangelio. Séptimo, en última instancia, la educación no es acerca de ustedes.
de igual manera que la enseñanza no es acerca de la facultad. Todo eso se trata acerca de los que nunca han sido enseñados y se trata acerca de todo aquel en la iglesia del Señor Jesucristo que necesita ser enseñado. Esta institución fue formada con el fin de que la iglesia tuviera enseñanza fiel, que el ministerio de la enseñanza estuviera bajo la base de quienes supieran la verdad bíblica y tuvieran el compromiso con la verdad de la palabra de Dios, quienes han de operar en ese universo de doctrina ortodoxa, quienes perpetúan esa enseñanza y tomarán el evangelio a los confines de la tierra. Esto posiciona a esta institución en un rol y propósito muy diferente a otras instituciones. Y eso hace que las personas afuera de nuestro sistema de creencias se rasquen sus cabezas preguntándose por qué nos creemos tan especiales. Las agencias de acreditación a veces creen que trabajamos para ellas, pero no, claro que no. Hay agencias de gobierno que creen que trabajamos para ellas, pero no, claramente que no. Nosotros servimos a la iglesia del Señor Jesucristo. Octavo, la tecnología en sus avances es provechosa en muchas facetas, pero nunca jamás reemplazará la ventaja que hay cuando el estudiante y el maestro están juntos en un aula de clases y la bendición de compartir sus vidas en la escuela de Cristo. De la misma manera que YouTube es horrible para asistir a la iglesia, el Internet en sí mismo es un lugar horrible para hacer una carrera en un seminario teológico. Y eso no significa que vamos a resistir las tendencias, no resistiremos estas tendencias. Pero ese es el asunto. Nosotros no queremos ofrecer una educación teológica que no sea directamente relacional con la facultad quien enseña. En cualquier escenario de aprendizaje, queremos siempre asemejarnos al sistema de aprendizaje considerado el patrón oro desde los tiempos de Jesús. Y más atrás en los tiempos de Israel antiguo, y es el cual en el estudiante y el maestro están en la proximidad más cercana posible. Creemos que hay algo precioso cuando los estudiantes y los maestros están en un aula juntos en la escuela de Cristo. Y creemos que esto va atrás a algo muy importante. Es la razón por la cual los padres tienen tanto impacto en los hijos, porque están ahí, juntos, de la misma manera. Es algo bueno escuchar predicadores en el Internet, seguro, pero es horrible ir a la iglesia en Internet. Es una distinción crucial, creo yo. Es bueno que conozcan y aprendan mucho a través de los avances de la tecnología. Esas cosas que jamás se han visto ni conocido se pueden buscar. Es más, podemos escuchar predicadores del pasado literalmente hablar en el día de hoy. Eso está bien, eso es importante. Pero no es un reemplazo a lo que sucede cuando está el maestro y el estudiante en el aula juntos. Y si esa clase es un aula virtual, que sea lo más virtualmente rico y relacional posible, para que se pueda aproximar lo más posible a lo que significa estar en un aula juntos. Como cristianos debemos entender que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo apunta a sí mismo la razón de por qué hay algo más que un bono añadido cuando estamos juntos, físicamente juntos, no solamente en un momento, pero con todo el corazón y la mente. Noveno, quiero que sepan ustedes, los estudiantes, llevarán una huella de sus maestros de por vida. Es por eso que tenemos mucho cuidado al escoger los miembros de la facultad. Es por eso que somos una institución confesional, sin pedir disculpas. Solo contratamos a quienes estén de acuerdo y no en contra de todo lo que está escrito en los principios abstractos de confesión del mensaje y la fe bautista. Y tal como lo dijo nuestro fundador James Boyce, es solo a través de un solo hombre donde entra el error a una iglesia y a una denominación o a una universidad. Es a través de un solo profesor. Y es por eso que nuestro confesionalismo, ya probado por las llamas de fuego, es tan precioso para nosotros, porque reconoce que qué tragedia es cuando esa responsabilidad es abdicada. ¿Qué costo trae recuperar ese compromiso? Y ahora qué preciosa responsabilidad tenemos para mantener esto. Y ustedes llevarán en su corazón una huella por el resto de sus vidas. A veces yo puedo detectar quién está tomando una clase solamente escuchando cómo pronuncian las palabras.
Si usted viene a mí y me habla acerca del profeta Isaías, tengo un sospechoso. Yo estoy al tanto de la huella de los maestros en mi vida. Y eso es parte de cuando estamos en un aula juntos. Usted mismo se da cuenta de sus tics verbales, su excentricidad, la inmunidad de su maestro. Y su enseñanza deja una huella trazada en nuestras vidas por el resto de todos los años. 10, cuando el aprendizaje y la enseñanza correcta sucede, ustedes llegarán a amar esa facultad tanto como ellos lo llegarán a amar a ustedes. Porque el pensamiento final que les quiero dejar es que la enseñanza requiere amistad. En términos de nuestro pensamiento occidental, cuando escuchamos acerca del amor y la amistad, usualmente tendemos a pensar en mero sentimentalismo. Pero usted no siempre pensará pensamientos sentimentales, es la verdad. La realidad es que aquí hay sentimiento. Pero más allá del sentimentalismo está la definición cristiana del amor y la amistad. El ímpetu del amor y la enseñanza en la iglesia cristiana es aclarada por el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Dice así: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Efeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, por el propósito, dice el versículo 5, de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Usted me escuchará muchas veces hablando de Agustín, el gran padre de la iglesia, y en términos de mi propia identidad teológica, mucho antes que supiera acerca de mí mismo en términos de historia o de teología, yo me identificaría a mí mismo como agustiniano. Y una de las cosas que he aprendido de Agustín es la importancia del amor y la enseñanza. Tal y como lo escribí en mi libro, La convicción de liderar, Agustín nos enseña que debemos ser motivados no solo por un amor sincero, sino al menos tres amores centrales. Primero, el amor por Dios. Ese es el primer amor del maestro. La pasión del maestro por enseñar debe ser porque el maestro ama a Dios. Usted no quiere un maestro que no sea piadoso y no ama a Dios. Y segundo, el maestro debe amar lo que enseña. Él debe amar lo que enseña y debe creer en lo que enseña. Y tampoco puede enseñar lo que no le entusiasma y haga amar lo que enseña. Esto es cierto para cualquier maestro en la iglesia. Él debe amar lo que enseña. Él debe estar perdidamente enamorado por lo que enseña, tanto que debe estar saltando de emoción fuera de su oficina cuando va a enseñar a sus alumnos lo que acaba de aprender. Y tercero, esos dos amores no son suficientes. El último debe ser amar a quienes el maestro enseña. Porque la verdadera enseñanza no puede existir a menos que haya amistad en el aula de clase. Ahora bien, le pido que piense en el contexto secular donde tuvo otros profesores y piense cuando la amistad y el amor era ausente. Y déjeme preguntarle, ¿fue eso una experiencia de satisfacción? Quizás usted haya recibido conocimiento, quizás se haya beneficiado de las clases, pero la realidad es que nada de eso le cambió la vida por dentro cuando la amistad no estaba en el aula. En el año 403, un diácono con el nombre de Dio Grotius, de Cartago, le escribió una carta a Agustín preguntándole por un consejo que le permitiera enseñar mejor a los nuevos alumnos creyentes. Ahora bien, no tenemos la carta en sí, pero sí tenemos la carta que Agustín le escribió de vuelta. Y tal como es el caso de la correspondencia entre Agustín y los pelagianistas, nosotros podemos recrear sus argumentos analizando su análisis y respuesta. Y este hombre, Grotius, me cae bien, le quiero. Porque parece ser que él había tenido muchos años invertidos enseñándole a los cristianos creyentes. Y el énfasis central de su enseñanza era la de utilizar instrucción de catecismo. Los nuevos creyentes en la fe en ese entonces se conocían como los cristianos del catecismo. Los nuevos creyentes en la fe en ese entonces, por esa causa, eran conocidos por lo que les dije. Y Grotius entonces les enseña a los que hoy conocemos como los nuevos creyentes, de hecho así se les llama, y él está frustrado porque él le dice que siente que hay tanto que hay en su corazón, pero que la lengua no le puede ayudar a decir. Él quería que sus clases fueran agradables, pero no creía que lo estaban siendo.
Y él dice que hay algunos de sus estudiantes que son nuevos en la fe, que son nuevos, y a veces parecen estar entusiasmados por lo que enseño, pero otras veces no. Dice él, a veces, querido Agustín, sé que no me lo vas a creer, pero algunos parecen caerse del sueño. Y yo quiero saber qué puedo hacer para mejorar. Ahora bien, ¿no ama usted a ese profesor que quiere mejorar para enseñarle a usted? Este le estaba pidiendo a Agustín un consejo en carta para que les fuera útil para enseñar mejor. Y Agustín le responde, Dic catacendus rudibus, en la instrucción de los nuevos creyentes en latín. Lo cual él pensaba que sería útil para enseñarle a los nuevos creyentes, y aun cuando le responde la carta dándole consejos de cómo enseñar, lo cierto es que sus comentarios no tienen precio. Ellos han formado mi corazón y mi entendimiento. Agustín deja claro que en la enseñanza debe haber una reciprocidad de amor y amistad. En su libro, por ejemplo, él escribe lo siguiente: sin embargo, si ya estamos enseñándole a los creyentes, queremos que ellos lleven y ellos se levanten sus mentes hacia el Creador, y levantar sus mentes en adoración de alabanza al Dios vivo, el Creador del todo y del fin del amor. Entonces, ¿cómo no estar felices cuando la gente viene a nosotros a querer aprender más de Él? Ya que conocer más de Dios es el objeto de nuestro aprendizaje. ¿Cuánto más nosotros debemos encontrar refresco en su acercamiento físico y fresco a Dios? Así que a nuestra predicación le falta poder. Seamos pues encendidos con la atención que nos ponen. Estas son palabras muy importantes. Él está diciendo muy claramente, muy simple. El maestro debe poner la atención a cómo la enseñanza se esté dando y cómo se está recibiendo. Él escribe, constantemente nos cansa seguir ensayando palabras para que sean buenas para una audiencia de niños. Pero debemos acercarnos a estos niños con amor fraternal, a un padre o a una madre, ya que al enseñar estas palabras van a sonar nuevas para nosotros también, porque ese sentimiento de compasión es tan fuerte que cuando los que nos escuchan están tan conmovidos por lo que decimos y nosotros estamos conmovidos mientras ellos aprenden, cada uno de nosotros llega a permanecer con el otro y así ellos hablarán lo que decimos. Y en alguna forma nosotros aprendemos en ellos en lo que enseñamos. ¿Habrá una frase mejor en la historia de la iglesia que de lo que sucede en la enseñanza? Ustedes están juntos en esas verdades, tanto que el maestro está entusiasmado al ver las verdades aparecer en el corazón del que aprende, y que el aprendizaje también empieza a disfrutar, y que el maestro resuena en el corazón porque las aprende de nuevo mientras enseña. ¿No es esto lo que sucede cuando le estamos mostrando a la gente algo que nunca ha visto? Tengo una metáfora. Esas plantas hermosas que hemos plantado en la ciudad o en el campo que ahora han crecido, que nos acostumbramos a ver, pero llega uno después con una nueva persona y se la enseña y está emocionado. Bueno, el maestro es un guía turístico, emocionado por cómo se emocionan los que ven la ciudad por primera vez. Similarmente, en la pieza 95 de sus sermones coleccionados en el compendio, él escribe acerca del que va a enseñar, y él dice esto, Agustín, hablando a aquellos quienes enseñan. Cuando les enseñaba las escrituras, era como si le estuviera partiendo el pan. Ustedes los hambrientos vengan por él, saquen alabanzas de sus corazones saciados. Este es Agustín, amigos, ¿ok? Ustedes se devoran la palabra de Dios y entonan adoraciones. No creo que esa expresión sea buena para un himno, pero sí que nos llama la atención. Escuchen bien, ustedes, eso es lo que dice Agustín, ustedes que son ricos y tienen mesas de lujo, no sean tacaños en sus buenas obras. Lo que gasto en ustedes no es mío. Usted come, yo como. Lo que usted come, yo como. De lo que usted vive, yo vivo. Tenemos una casa de alimento común en el cielo, porque viene en la palabra de Dios. Cuando yo les explique esas cosas, dice Agustín, yo estoy en la mesa con Cristo. Cuando ustedes escuchan detenidamente, se están reclinando en la mesa. Pero en mi corazón yo estoy de pie esperando la mesa de ustedes, ansiosos, no por la comida, pero sí preocupado que los platos en la comida se sirva no ofenda a ninguno de ustedes. ¿Acaso no es una forma maravillosa de describir la enseñanza?
No tenemos que preocuparnos por la comida es Cristo, pero sí tenemos que estar preocupados por el hecho de que nuestros platos no arruinen el banquete de que es Cristo y su palabra. El punto de Agustín es claro y certero: la enseñanza no puede tomar lugar sin amistad, y esa amistad es el regalo que es dado en el contexto de la enseñanza cristiana, y ese regalo tiene que ser algo que no se puede tomar a la ligera, y ese regalo es algo que debe ser celebrado. Esta reciprocidad de amor y amistad está arraigada en el carácter de Dios, en su amor por nosotros, en el amor de Cristo por su iglesia. Así que mi exhortación final es esta: no pierda la gloria. No pierda la administración de esta oportunidad santa. Vaya a cada clase con la determinación de exprimir todo al máximo. Lea todo libro, escriba todo ensayo, haga todo deber con un amor ardiente por aprender. Bueno, me dirijo a los estudiantes sabiendo que aquí está la facultad para escuchar. Y sé que en mi corazón lo que estoy diciendo va dirigido a ellos también. Y están aquí porque sus corazones están fijados en ustedes. Así que para nosotros, estudiantes, facultad y trabajadores, todos los que hacemos parte de esa institución, no perdamos la oportunidad para conocernos los unos a los otros como gente, como amigos. No pierda la oportunidad de conocer a los maestros como personas y a los estudiantes como amigos de los que reciben grandes dones y dádivas. Entienda que esos maestros no quisieran pasar el resto de sus vidas enfrente de una cámara, una pantalla. Ellos les quieren enseñar a ustedes y reconocerlos a ustedes y pasar tiempo con ustedes. Y esto establece lo que la Universidad Boyce y Seminario es como lugares únicos. Nadie más en el mundo llega a estudiar con maestros como ustedes lo hacen hoy. Y querida facultad, ninguna otra facultad puede enseñarle a unos estudiantes tan maravillosos como estos. Volvamos a Hechos 8. Si usted quita a Felipe fuera del panorama, ¿qué queda? Un eunuco etiopío con un rollo. ¿Entiende lo que lee? ¿Cómo podría al menos que alguien me lo explique? Usted pone a Felipe y todo cambia. Y el hombre vuelve a su casa a Etiopía como un creyente bautizado. Por el Señor Jesucristo, no se pierda de la gloria. Amén.